Después de ver cómo el fetiche llega a Europa a través del colonialismo y de ver cómo Marx lo utiliza para ilustrar la alienación propia del mercado, dejando a un lado el pene que parece que a Freud siempre le faltaba, pero retomando su idea de que todo rasgo de personalidad, incluido el fetichismo, proviene de una represión, vamos a concluir hoy esta trilogía. Y por eso me he puesto elegante, porque es el final de una trilogía y por compensar a aquellos que hayáis llegado hasta aquí. Decía que vamos a concluir hoy elegantemente esta trilogía viendo cómo Foucault supera a Freud, resistiendo a la definición de fetichismo que da la sexología actual, sentir atracción sexual hacia objetos, situaciones o partes del cuerpo que no sean los genitales, y destacando las herramientas que la comunidad BDSM nos ofrece para lidiar con los mismos problemas. Soy Máster Axel, parte del Laboratorio de Acción Escénica Vladimir Chekhov. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos al videoblog del PAAR, práctica artística antirrealista número 1, dominio público, y al flamante final de nuestra trilogía del fetiche. Bien, pues directamente. ¿Cuál es el problema fundamental de la teoría de Freud según entendemos a partir de Foucault? Muy simple. Para Foucault no se han reprimido las formas de sexualidad, como diría Freud, sino que se han generado muchísimos discursos que generan y controlan sexualidades. No, this way. All right, that way. Sigue habiendo en ambos casos algo que podríamos llamar represión. Y también, en ambos casos, parece ser que es el mismo sujeto el que se la autoopera, y esto es un pozo freudiano. Sin embargo, hay una importante diferencia. Para Foucault y todo el pensamiento que vendrá después de él, no tenemos que encontrar nuestros traumas como si fuesen nudos para deshacerlos, encontrar nuestro verdadero yo y, por fin, ser felices, lo que sería más o menos la vía freudiana, sino más bien encontrar qué sistemas de disciplina tenemos ya interiorizados como si fuesen normales. Reconocer la contingencia de lo que parece necesario, para después tomar la decisión de con cuáles de ellos continuar y con cuáles no. En este sentido, la hipótesis Foucaultiana sobre la creación del concepto de homosexualidad, por ejemplo, nos parece bastante ilustrativa de esta diferencia entre los dos sistemas, y lo sentimos, Freud bastante más pertinente que todo eso de los penes que le faltan a las vaginas. Recordamos, estudiando el par homosexual heterosexual, Foucault afirmó que no existían homosexuales antes de la década de 1870. Vayamos por partes. Es verdad que existían, por supuesto, personas que mantenían relaciones sexuales con gente de su mismo sexo, pero la categoría de homosexual no existía hasta ese momento, así que nadie podía identificarse con una categoría que no existía. De la misma manera que solo pensamos con los conceptos que conocemos. En los textos anteriores a esta fecha se habla de sodomía, como una actividad vergonzante y punible que no diferenciaba entre el sexo entre dos hombres o entre un hombre y una mujer, siempre que fuese anal, claro. La categoría homosexual es construida en un contexto concreto, con unas intenciones de control concretas, y se construye discursivamente en el siglo XIX, junto con otras sexualidades en las que la ciencia repentinamente está muy interesada, niños, mujeres y clase obrera, para minimizar las desviaciones de la norma heterorreproductiva y conseguir la mano de obra que el capital necesitaba para su desarrollo. De hecho, generar un dispositivo de control es lo que hace Freud al definir fetichismo. Crea un discurso que no busca comprender, como cuando los navegantes portugueses llamaron hechizo a lo que hacían los africanos, sino controlar nuestra sexualidad. Y ahí, en esa estrategia de control, aunque de una manera más ligera, se sigue situando también la interpretación que de fetichismo da la sexología actual. La que dice que fetichismo es sentir atracción sexual por algo que vaya más allá de los genitales. Y decimos que está en la misma línea porque sigue dejando que el fetichismo se mantenga en la línea de la patología, de lo anormal, y además de una manera bastante tendenciosa. En esta sexología contemporánea, que es casi más freudiana que Foucaultiana, recordemos, hay dos vertientes principales en la forma de trazar esa línea que separa lo patológico de lo que no lo es, entre el buen y el mal fetichismo, podríamos decir. La primera es decir que tu fetichismo es normal mientras que no interfiera en tu vida laboral, social, etc.
Je probeert dan terug je toekomst. Muy importante, como veis, que no dejemos de trabajar y producir por ser fetichistas. De hecho, recuerda bastante a lo de los homosexuales de Foucault y a la intención de llenar las fábricas de trabajadores durante la Revolución Industrial. Pero eso no es lo peor. Algo que te evita hacer las cosas que quieres, vamos a dejar estar si el trabajo es algo que quieres hacer o no, no mola nada. No es sano, pero eso no es algo exclusivo del fetichismo. Cualquier actividad o inclinación que te impida vivir como quieres es mala. Y entonces, como este factor de corrección, el separar una actividad que te sienta bien de otra que te causa problemas, sería algo que deberíamos aplicar a todo, recalcarlo en el caso del fetichismo pero no hacerlo en otros casos es tendencioso. Porque si es necesario marcar el límite entre lo que es patológico y lo que no en el fetichismo, es porque el fetichismo en sí es un poco más patológico que aquello en lo que no necesitamos marcar el límite. Vale, pues el segundo tipo de barrera entre el bien y el mal sería más o menos el que dice que está bien que seas fetichista siempre y cuando no afecte a tu vida sexual normal. Fysiek dat maar ook soms te lieve woordjes. Y aquí, bueno, pues la crítica es obvia. ¿Qué es normal para la sexología? Pues para Freud lo único normal era el coito pene-vagina, ni siquiera el sexo oral, por muy heterosexual que fueras. Y sí, podemos alegar que era otra época, pero es que la ciencia siempre va muy por detrás de las personas en despatologizar deseos absolutamente normales. Tan tarde como que la homosexualidad dejó de ser enfermedad para la OMS en 1992. Lo siento mucho, pero con estas referencias no me parece que sea una institución de fiar para decidir qué deseos ponemos en práctica y cuáles no. ¿Y entonces qué? ¿Hay alguna manera de separar lo que nos sienta bien de lo que se pasa de la raya en el fetichismo sin generar un juicio? ¿Sin definir lo que es lo bueno y lo malo? ¿Sin discriminar a nadie? Pues sí, claro que la hay. ¿Y de dónde creéis que va a venir esa maravillosa separación que nos ayuda a que no se nos vaya de las manos, a frenar abusos y a la vez nos permite no juzgar a nadie? ¿De los científicos estudiosos del comportamiento sexual o de la comunidad implicada en las prácticas sexuales disidentes? ¡Oh, sorpresa! Sí, eran las personas implicadas en las prácticas sexuales disidentes y no los científicos. ¿Quién lo iba a decir? Pues sí, y además ese límite no es otro que el que la comunidad BDSM lleva ya mucho tiempo utilizando. Sane, safe and consensual, sensato, seguro y consensuado, o mejor aún, risk-aware consensual kink. Riesgo asumido y consensuado en prácticas no convencionales. Y ambas son formas de conservar lo necesario de las afirmaciones de los sexólogos, que nadie se pase de la raya, sin caer en sus prejuicios. Nada más, esperamos... ¿Y entonces qué? ¿A tope? ¿Respetando el safe, sane and consensual y el risk-aware consensual kink, todo lo fetichistas que podamos? Pues sí. Disfrutad al máximo de vuestros fetiches. Si ser fetichista es alejarse de lo meramente genital, podemos decir sin ningún complejo que ser fetichista te va a ayudar a deconstruir tu actividad sexual, a encontrar nuevas posibilidades, a generar dinámicas menos unidireccionales en tus relaciones y muy probablemente a escuchar mejor a tus compañeros sexuales y a expresar mejor tus gustos porque vas a tener que consensuarlos. Sin embargo, es importante también tener en cuenta el límite que podemos extraer del concepto de fetichismo de la mercancía de Marx que desarrollamos en el primer vídeo de la trilogía. Y es que no podemos pecar de inocentes. En el mundo en el que vivimos, el fetichismo que Marx descubrió que se podía aplicar a las mercancías se aplica también a las personas. Y aquí fetichizar se aproxima bastante a cosificar, y para que lo entendáis con un ejemplo rápido, uno muy básico sería el de fetichizar a personas a partir de la raza, el clásico fetiche por el hombre negro o la mujer asiática. Y entonces, ¿hemos llegado aquí a un límite del consenso? Aunque estas personas quieran jugar conmigo y yo lo esté deseando, ¿no se puede hacer sin que sea éticamente dudoso? Pues no, vamos a resistirnos hasta el final a enunciar una ley general de este tipo. Pero sí que es verdad que hay que ir con mucho más cuidado y más consciencia en un caso así. Tampoco es que haya una receta universal para actuar, siempre va a depender del contexto, porque hay lugares donde, para seguir con el ejemplo, la integración racial está tan avanzada que plantear algo así sería bastante absurdo. Pero no va a ser siempre así, así que lo que tienes que hacer es revisar el origen de tu deseo, currártelo un poquito y sobre todo, hablarlo mucho con la persona implicada. Seguro que con cuidado, empatía, comprensión y tiempo conseguís disfrutar de vuestros fetiches sin cosificaros mutuamente más de lo que hayáis decidido consciente y consensuadamente cosificaros. Claro.
De hecho, la clave está justamente ahí, en la conciencia, en el empoderamiento, en recuperar la capacidad de agencia sobre nuestros cuerpos. Nada más, esperamos... ¿Y entonces qué? ¿No estamos construyendo con este vídeo y con los anteriores y con todos los demás un discurso que también, según Foucault, como todos los demás, genera, disciplina, organiza y limita sexualidades? Pues por supuesto que lo estamos haciendo. Pero la diferencia estriba de nuevo en la conciencia y el empoderamiento. Es muy simple, si nuestra sexualidad la va a construir un discurso, pues mucho mejor que sea el nuestro. Que lo hemos podido construir críticamente, alejados de la mediocridad generalizada que siempre nos intentará comer el terreno y sobre todo rodeados de las personas que queramos, las que nos cuidan e intentan no juzgarnos. Ahora sí, esperamos veros en otro momento. ¿Qué crees, güey? Fíjate, me vieron hacer una entrevista y aproveché la cámara para decirte que no mames, cabrón. ¿Y entonces qué? Si fetichista es una categoría que da tantos problemas y en el fondo no significa nada más que lo que hacemos todos aquellos que no nos dedicamos exclusivamente a lo genital, ¿no debería desaparecer? Pues depende. Fetichismo, en el uso que hacen las personas de por aquí, no pretendemos establecer una norma general y estamos seguros que en Latinoamérica, por ejemplo, será muy diferente. Si es así, nos lo podéis dejar en comentarios. Bueno, pues decíamos que aquí fetiche se usa casi como sinónimo de morbo o gusto. Da igual decir que tienes un fetiche por el cuero que te da morbo el cuero. Si acaso, fetiche podría tener una connotación más consciente que morbo, que suena como más desenfadado. Algo así como que si alguien es fetichista del cuero, probablemente conozca bastante de la historia del movimiento y así, mientras que alguien que le dé morbo el cuero, sin más, no tiene por qué. Aunque esto también es una percepción muy local y muy parcial. Lo que quiero decir es que, de nuevo, es un término que tiene múltiples definiciones. El fetichismo podría también incluir cualquier parte del BDSM, ser sinónimo de kinkster o podría entenderse también como una categoría que engloba todos los roles que no serían DS. Voyerismo, exhibicionismo, sadomasoquismo... Vamos, que el uso del término, como muchos otros de los que tiene la comunidad, es móvil. Y como ya hemos explicado muchas veces, eso es buena señal. Además de todo esto, es nuestro derecho y obligación subversiva utilizar términos que se han venido utilizando de manera agresiva y violenta contra la comunidad de forma positiva. Y ya sea el término fetichista, boyera, pervertide o maricón, cuanto más se nos llene la boca diciéndolos, menos espacio dejaremos a sus violencias. Y para eso, justamente, para darnos herramientas para enorgullecernos de usarlos, hemos hecho esta trilogía del fetiche, esta genealogía del fetiche. Para movernos libre pero críticamente por sus detalles, por todo el trasiego que llevamos explicando en estos 3 vídeos. Para conservar, eliminar o desarrollar lo que queramos de toda esa gama de matices. Desde los colonos portugueses a Marx, Freud o Foucault. Podemos hacer lo que nos dé la gana, podemos volver a cualquiera de esos estadios parciales del concepto para dejarnos llevar por ellos, para atribuirle un poder mágico, omnipotente y completamente pagano a la ropa interior que llevas puesta, o recordar con Foucault la necesidad de agenciarnos los discursos sobre nuestros propios cuerpos. Pero también podemos alejarnos de algunos de estos estadios, como cuando volvemos a Marx para evitar cosificar a las personas, o cuando releemos a Freud para ver que el sesgo machista, clasista, racista y homófobo no está tan lejos. Todo esto para llamarnos con orgullo fetichistas, porque existir como tales es todavía revolucionario, así que, ¿a qué esperáis? Para una guía práctica de cómo encontraros con vuestros fetiches, podéis volver al capítulo 18. Cambiar morbo por fetiche cada vez que aparezca en ese vídeo y empezar a buscar desde ahí. La próxima vez que nos veamos, en 2 semanas, será ya desde la perspectiva del voyeur. Nada más, esperamos veros en otro momento o en otro sentido del mismo momento aquí, en el videoblog del bar, práctica artística antirrealista número 1, dominio público. Cuidaos mucho entre vosotros, confesaos secretamente vuestros fetiches, suscribíos al canal, compartidlo con gente que creáis que le puede interesar, decidnos lo que queráis en comentarios, con respeto, eso sí, por favor, y sobre todo, no olvidéis, porque no os voy a dejar yo, que lo que hay no es todo lo que es. ¿Bien?